México y teniendo 72 personas conectadas. Quiero darle la bienvenida oficial a todos ustedes. Muchas gracias por conectarse. Y también a Nicolás Levy, queridísimo speaker de nuestra red, ex líder también de Pride Connection, periodista de profesión, magíster en estudios de género e investigaciones feministas y actualmente también estudiando doctorado en antropología y sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Así que Nico está conectado desde la mismísima España. Nico, te doy la bienvenida y te doy el pase para que puedas darle con esta charla. Muchísimas gracias a todos ustedes y muchas gracias, Nico. Te dejo. Muchas gracias, Dana, por la presentación. Encantado de estar aquí una vez más con la red Pride Connection. También muy contento de ver algunos nombres conocidos en el grupo de asistentes. Muchas gracias por el interés. Vamos a partir ya porque tenemos poquito tiempo y mucho de qué hablar. Yo estoy encargado de darles como este marco teórico. Ahí se ve mi pantalla, ¿no? Se ve bien, ¿no? Marco fantástico, gracias, Dana. Este marco teórico, conceptual, algunas nociones prácticas y también algunas recomendaciones para entender este tema de la práctica deportiva y las personas LGBTI, que me imagino conocen algunos temas, algunas polémicas también, algunas cuestiones no resueltas, y la idea es poder dar esta contextualización antes de la entrevista con Dani. ¿Bien? Un poco es eso, bien, yo voy a estar aquí los primeros 30 minutos y bien me voy a quedar toda la hora por si hay alguna pregunta de lo que hablemos en esta primera parte hacia el final. Por supuesto que les invito a realizar las preguntas en el chat, ahí Dana va a estar gestionando las preguntas y las vamos a responder hacia el final, y luego, como ustedes bien ya saben, van a tener una posibilidad de conversatorio, de entrevista con Daniel Arcos, que es este basquetbolista chileno que es parte de la comunidad LGBTI+. Bien. Hoy estamos hablando del deporte y las personas LGBTI y lamentablemente de el LGBTI odio, perdón, en el deporte, precisamente por lo que sucedió ayer. Bien, el 19 de febrero se conmemora el Día contra el LGTBI odio en el deporte, y lo hacemos especialmente honrando a la figura de la persona que aparece en pantalla. Yo no sé si alguien en el chat me puede decir quién es esta persona que aparece en pantalla. Y sí, todavía no se ve el texto, no te preocupes, Dana. ¿Quién es y por qué estamos hablando de esta persona en particular el día de hoy? O por qué hablamos de él el 19. ¿Alguien que sepa? ¿Quién es? ¿Qué deporte practicaba? ¿Alguien en el chat? ¿Nadie? Fútbol, sí, sí, aunque lo hayas puesto Miguel con preguntas, fútbol, futbolista, sí, algo dice la indumentaria y como la pose, ¿no? De fútbol, no, rugby no, fútbol, efectivamente. Jocelyn Zapata nos dice Justin Fashanu, efectivamente, Justin Fashanu. Ojalá no lo hayan buscado en Google, pero efectivamente estamos hablando de Justin Fashanu. Justin Fashanu fue un jugador del fútbol inglés profesional que desarrolló, como ustedes pueden ver en esta pequeña bio, su carrera deportiva en los años 80 y 90. Bien, el año 90, fue objeto de numerosas hostilidades y episodios de discriminación precisamente luego de salir del armario públicamente como hombre gay, convirtiéndose entonces en el primer jugador de fútbol profesional en hacerlo. Bien, esto en contraste de lo que pasa hoy, que es un motivo de celebración y reivindicación, en ese momento fue una pésima noticia para el deporte internacional, y la decisión de Fallano de visibilizarse como hombre gay no solamente tuvo consecuencias en su carrera deportiva profesional, en su trabajo, ya vamos a ver también esa perspectiva importante, sino que también lo tuvo en su vida, porque finalmente este acoso constante, incluso algunos problemas con la justicia que venían con un cariz homofóbico, lo llevaron al suicidio en 1998. Bien, esta situación nos hizo pensar, ¿no?, sobre el impacto que tiene el LGTBI odio en la práctica deportiva, lo normalizado y naturalizado que está, y por eso desde hace un par de años, el 19 de febrero, que como alguien ahí adelantaba en el chat, precisamente es la fecha de nacimiento de Yassin Fallanu, es cuando conmemoramos este Día Internacional con el LGTBI odio en el deporte, precisamente para honrar la vida, ¿no?, y la memoria de este precursor que lamentablemente no terminó bien.
Cuando hablamos de la práctica deportiva y las personas LGTBI, lamentablemente nos tenemos que centrar en este concepto negativo del LGTBI odio o la LGTBI fobia, ¿bien? Y cuando hablamos precisamente de este tema, lo podemos abordar analíticamente desde tres causas principales, ¿bien? Yo ya les adelanto que no soy un experto en deporte, no soy deportista, no tengo mucha idea de la técnica deportiva. Lo que vamos a ver aquí es un poco el análisis de la situación del LGTBI odio en una situación concreta como es la práctica del deporte. Bien, y en ese sentido lo podemos dividir en estos tres aspectos. En primer lugar, la incidencia salvaje, brutal de los estereotipos y prejuicios en la cancha, ¿no? Literal y figurativamente. Y esto porque precisamente existe una persistencia de los roles de género en el deporte profesional. Por ejemplo, como dice aquí el cuadro morado, no se admite la debilidad en hombres, ¿no? Y se asocia una orientación sexual no heterosexual como intrínsecamente débil, físicamente débil. Al contrario, también como objeto de un prejuicio, se asume que las mujeres no heterosexuales tienen más destreza y más fuerza, ¿no? Recordando y reproduciendo la idea de que las mujeres lesbianas son más fuertes porque son más masculinas. Y también, esto lo vamos a ver más en detalle en las siguientes láminas, se acusa también de una ventaja competitiva en ciertas identidades de género que están fuera del binario cis, ¿no? Es decir, especialmente esto en relación con las mujeres trans, ¿no? También lo que les comentaba, otra causa importante es esta naturalización, normalización de la discriminación, ¿no? Y esto lo vemos especialmente en la manifestación de la violencia verbal, ¿no? En los insultos dentro de la cancha, especialmente desde la hinchada y entre los propios jugadores, ¿no? Esto especialmente pensémoslo en un partido de fútbol donde la palabra maricón, me perdonarán en el inglés, está naturalizada, ¿no? Y está como reivindicada como algo normal y quien lo acuse como algo anormal o una mala práctica es sentenciado como hipersensible, ¿no? Pero esto tiene un efecto importante y un recrudecimiento que a la larga, y afortunadamente las instituciones deportivas globales lo han problematizado. Y esto porque ahí está el dato en negrita, ¿no? Es decir, que una tercera parte de los insultos que reciben los futbolistas en Inglaterra, ¿no? Un referente en el fútbol internacional, son de corte homofóbico. Bien. Y finalmente, otra causa importante, a pesar de este cierto apoyo de las instituciones deportivas, es el histórico relativismo y finalmente la indiferencia estructural de estas instituciones respecto a la incidencia del LGTBI odio y de esa gestión proactiva para eliminarlo dentro de un espacio de trabajo. Aquí estamos en una red que habla precisamente del espacio de trabajo y las federaciones, los equipos de fútbol, los equipos deportivos, los clubes deportivos son también espacios de trabajo, ¿no? Históricamente, las federaciones y las entidades deportivas tradicionales no han asumido ese rol de la erradicación del LGTBI odio, lo que ha limitado de alguna manera la visibilización de la comunidad. Al no tener esas posibilidades de reivindicación o que se normalice esa discriminación y que incluso se reproduzcan esos estereotipos de género, no es posible salir del armario en el espacio de trabajo, ¿no? O incluso cuando se arman campañas, ¿no? Como lo que ha hecho la FIFA respecto a los insultos raciales o incluso los mismos discursos LGTBI-fóbicos en el estadio, se ven mermados o se ven vacíos de contenido cuando, por ejemplo, celebraciones o certámenes deportivos tan importantes como el Mundial de Fútbol se realizan o se celebran en contextos nacionales adversos como el último Mundial que se celebró en Qatar. Bien, es decir, en un país que tiene una política decididamente LGTBI-fóbica, que tuvo una política proactiva en limitar cualquier tipo de expresión de apoyo al colectivo LGBTI y que lo vemos, por ejemplo, en la imagen que está en la lámina, es decir, este equipo que es el alemán, que en un principio quería llevar una banda con el arco iris para mostrar su desacuerdo respecto de esta política homofóbica, no les dejaron y finalmente lo que hacen es taparse la boca, ¿no? Acusando esta ley mordaza de la FIFA y de los propios organizadores del Mundial de Qatar. A pesar de todo esto, sí que tenemos representación en el deporte, representación del colectivo y por supuesto que los años no han pasado en vano incluso para el deporte, ¿no? Que la sensibilización respecto del tema de la existencia de las personas LGBTI en los diferentes ejercicios laborales y profesionales también existe y ha crecido en la práctica deportiva. Y aquí vemos algunos y algunas representantes, algunas más conocidas que otras, al menos en el deporte nacional. Por una parte tenemos a Cristiane Endler, ¿no? Seleccionada de fútbol nacional, a Tomás González, ¿no? Que recientemente, hace un par de años,
hizo pública su identidad LGBTI a través de una biografía, y luego también a figuras que representan al colectivo trans en el deporte, como por ejemplo a Antonia Salzer en el ciclismo y a la velocista Angelina Trinidad Bliss, anteriormente conocida como Ignacia Livingstone, ¿no? Y que ella también ha tenido, ambas han tenido mayores dificultades incluso porque dentro del propio colectivo LGBTI hay algunas identidades como las personas trans y específicamente las mujeres trans que tienen que enfrentar aún más estigmas y aún mayores retos, ¿no? A la hora de poder desarrollar una carrera deportiva profesional. ¿Qué pasa con la visibilización, especialmente un certamen tan importante como los Juegos Olímpicos, ¿no? Aquí vemos, hacemos un análisis de la visibilidad de, el colectivo LGBTI en los últimos 3 Juegos Olímpicos y vemos que hay buenas noticias, ¿no? En Londres de 2012, 23, solo 23 competidores y competidoras de las diferentes disciplinas se visibilizaron como personas LGBTI. Luego, en 2016, en Río de Janeiro, este número aumentó a 56. Y en Tokio 2020, en Japón, un país que tampoco tiene unas políticas inclusivas explícitas, ¿no? Este número se dispara a 186, que también demuestra, ¿no? Cómo la evolución, no solamente nacional y de las federaciones, sino también el propio activismo incluso de los deportistas LGBTI, genera instancias más valientes de representación y de visibilización. ¿Cuál es el problema? Hay una homofobia persistente. Y aquí uso el concepto homofobia especialmente en su concepción epistemológica incluso, ¿no? Ese odio, ¿no? O esa discriminación hacia los hombres gays, porque la mayoría de las personas LGBTI visibles en Tokio se identificaron en primer lugar como mujeres, lesbianas, bisexuales o de otras orientaciones, es decir, mujeres cis del colectivo LGBTI, ¿no? Los hombres LGBTI, especialmente los hombres gays, siguen siendo una minoría en el deporte profesional como personas del colectivo visibles, ¿no? Especialmente en las disciplinas de equipo. Si vemos estos números y los desagregamos, muchas veces los hombres que salen del closet son aquellos que generan una práctica individual, ¿no? Como el salto a la jabalina u otras prácticas de esta naturaleza, pero en el caso del básquetbol, que ahora vamos a hablar con Dani, del fútbol o de otras disciplinas de equipos, la visibilización es abismalmente menor, ¿no? Aquí todavía tenemos un problema. Dicho eso entonces, y entrando ya a una tierra que nos parece importante de abordar por el debate público que existe y por especialmente, como yo les adelantaba, ese impacto especial en su presencia, vamos a hablar de la práctica deportiva por parte de atletas trans, ¿no? De personas trans que están dentro del deporte amateur o profesional, ¿no? Y especialmente nos vamos a centrar en los estigmas, los prejuicios y las noticias falsas en torno a estas identidades. Bien. En primer lugar, tenemos que dejar en claro, en este contexto analítico, que la discusión respecto de la incorporación y la participación y la continuidad de las personas trans en el deporte profesional no está cerrada, ¿no? Una discusión que tenga un punto de convergencia, una resolución, un punto medio. Bien, hay voces disonantes, otras voces promotoras como la nuestra, y que se van articulando desde diferentes argumentos. Bien, lo que aquí queremos hacer no es invitarles a posicionarse en ningún punto u otro, ¿no? De hecho, algunas federaciones deportivas, ya lo vamos a ver en algún momento, favorables a la inclusión de personas trans en los deportes o en las disciplinas que federan, eh, han retrocedido, ¿no? Y algunas han expulsado de plano a las deportistas trans, y hablo de las deportistas porque han expulsado a las mujeres, ¿no? O han vuelto a solicitar requisitos de hormonación, ¿no? O de inhibición de hormonas para que estas personas trans puedan participar, lo que luego podemos reflexionar es un conflicto de derechos fundamentales, ¿no? El acceso al trabajo y la decisión sobre el propio cuerpo. No nos vamos a posicionar en ningún punto, pero sí lo que me gustaría transmitir a partir de este análisis de la manifestación del LGTBI odio en el deporte son los 4 puntos críticos del debate que nos permiten entender que existe una agencia o una agenda, una intencionalidad detrás de ciertas argumentaciones que son trans excluyentes en el deporte. Bien, y que además nos permiten reflexionar cuando entendemos que esos argumentos no son universalmente aplicables. Bien,
En primer lugar, vemos que ese discurso que está en contra de la participación de las mujeres trans en el deporte es fundamentalmente misógino, porque efectivamente el foco y las críticas están centrados en las mujeres trans. Los hombres trans, ahí salió, se me coló una G, quedan fuera de discusión. Bien, cuando hablamos del deporte trans, y buscamos las noticias, podemos hacer ese ejercicio personal luego en Google, nos vamos a dar cuenta que solo aparecen mujeres trans, ¿no? Hay una invisibilización estructural de los hombres trans, incluso como una especie de privilegio del género masculino, ¿no? Y esto hace que se reproduzcan estereotipos y violencias transmisóginas, es decir, que se indique de nuevo a las mujeres trans como las culpables, las participantes de ciertas situaciones de aprovechamiento o de atentar incluso contra el fair play del deporte, ¿no? Un segundo punto que hay que considerar en estos argumentos es el esencialismo, y con esta palabra quiero decir que se considera una única forma de la biología femenina y la masculina, es decir, que se piensa que todos los hombres somos iguales, ¿no? Que tenemos las ciertas capacidades biológicas en el mundo, y lo mismo pasa con todas las mujeres, ¿no? Desatendiendo las diferencias físicas, culturales, e incluso de desarrollo del propio cuerpo, ¿no? Que es la herramienta del deporte, que en otras circunstancias sí atendemos, ¿no? Y por lo tanto entendemos ese esencialismo de las mujeres cis, particularmente en este debate, como argumentos del potencial deportivo, ¿no? Excluyendo, por supuesto, eh, a las personas que no son cis, a las mujeres trans, con etiquetas heterodesignadas, ¿no? Es decir, que no pertenecen a ese grupo cis que están generando cierta ventaja, ¿no? Esa ventaja competitiva porque, y esto es un argumento transfobo, anteriormente eran hombres, ¿bien? Esto viene muy ligado al biologicismo, ¿no? Y cuando hablamos de mujeres trans se pone mucho énfasis, ¿no? En esa capacidad biológica más que en la destreza deportiva. Es decir, se pone el acento en esas pretendidas competencias físicas, esas habilidades físicas congénitas, más que en el desarrollo de un talento para poder llevar a cabo una tarea, como por ejemplo la práctica deportiva, ¿no? Entonces aquí se pone una atención desmedida a la testosterona y se les exige en algunas ocasiones, cuando se les permite entrar a las federaciones, que consuman inhibidores de testosterona para tener un nivel bajo por unidad de sangre y así puedan participar luego de 2 años de esa inhibición hormonal, y también la intervención corporal. Muchas veces se les exige, ¿no? A estas personas, a estas mujeres, eh, llevar a cabo cirugías de rectificación de género en sus cuerpos, incluso puede ser en colisión con su propia voluntad para poder participar del deporte, ¿no? Entonces, decir que aquí existe una asentada y un marcado énfasis, ¿no? En la capacidad de los cuerpos, más allá que el del talento deportivo. Una cuestión que no se aplica, por ejemplo, cuando estamos viendo las ventajas o el talento, el desarrollo profesional deportivo que podría haber entre dos mujeres cis, ¿no? Ahí sí se analiza el desarrollo del talento, ¿no? Y finalmente, a pesar de mucho de lo que se lee, hay una falta aplastante de evidencias. Es decir, como yo lo decía en un principio, no existen consensos científicos determinantes, incluso, ¿no? Que la presencia o no de testosterona o de ciertas características físicas, ¿no? Generen esa ventaja competitiva que atente contra el fair play, ¿no? Es decir, que finalmente esta discusión muchas veces está ligada, y eso es un elemento histórico de la ciencia, ¿no? Del desarrollo de la ciencia, ligada a nociones binaristas, excluyentes y además etnocéntricas de la práctica deportiva. Es decir, que entendemos en este esencialismo el cuerpo, por ejemplo, de las mujeres cis en base a una cultura, ¿no? A un origen étnico, y olvidamos las diferencias entre unas y otras, ¿no? Es decir, que aquí tampoco se pone en duda o no se problematiza, por ejemplo, las diferencias palpables que puede tener una velocista boliviana con un promedio de estatura determinado, una longitud de pierna determinado, en contraposición, por ejemplo, con una velocista rusa que puede duplicarle la altura y por lo tanto tiene diferencias también anatómicas. Si son las dos mujeres cis, aquí no se entra en ningún tipo de análisis, ¿no? También es importante entender aquí, y con esto también voy a pasar a la siguiente lámina, que muchas veces existe una designación de la identidad trans
sin tomar en cuenta un elemento clave cuando hablamos de las personas trans, que es la autodeterminación. Bien, las personas trans vamos a reconocerlas como tales cuando estas personas lo digan, es decir, cuando se reconozcan como personas trans. En la práctica deportiva esto muchas veces, lamentablemente, ha sido olvidado y se ha indicado que una persona es trans más allá de lo que diga. Por ejemplo, no sé si a ustedes les suena el nombre de la deportista Caster Semenya, una velocista sudafricana hace un tiempo. ¿Alguien por ahí en el chat? ¿Quién es Caster Semenya y por qué es importante en este debate? Ahí Aymar dice que sí, fue noticia, ¿no? Hace poco también fue noticia Caster Semenya. Caster Semenya es una atleta velocista sudafricana que participó en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y que reventó todos los récords, ¿bien? ¿Qué se decía en esa época, que no hace tanto tiempo? Se decía que Sudáfrica había hecho trampa porque había falseado la identidad de un deportista varón para participar en una competencia femenina y ganarse el oro. Bien, con todo ese debate respecto de las dudas de su identidad, incluso se le llegó a revocar la medalla, ¿bien? Y Caster Semenya recurrió incluso a la Justicia Internacional de Derechos Humanos porque se le estaba negando varias garantías fundamentales. Perdón, que tengo que tomar agua. Em, incluso se llegó a decir que Caster Semenya era una mujer trans, ¿no? Es decir, que se le reconoció al menos su género autodeterminado, pero decían que era una mujer trans y por lo tanto estaba generando esa ventaja competitiva, pese a que la propia Caster Semenya decía que ella no se consideraba, no se determinaba como una persona trans, ¿no? Pasando por alto todas las garantías fundamentales que hoy día son consenso internacional respecto a las personas trans. ¿Qué ha pasado con Caster Semenya? Caster Semenya ha ganado ese juicio internacional, se le ha reconocido una vulneración de sus garantías fundamentales, ¿no? Y además se ha reconocido que lo que Caster Semenya producía físicamente era una mayor testosterona que no estaba asociada con inyecciones o que se estuviera hormonando, ¿no? Sino que su propio cuerpo generaba más hormonas masculinas, por así decirlo, que el promedio de las mujeres cis. Bien, es decir, incluso, esto en discusión porque todavía no lo sabemos, podríamos estar en presencia de una mujer intersex, ¿vale? Aquí, por supuesto, se desatendió las reales identidades, las diferentes categorías del colectivo y por una heterodesignación, es decir, que el resto le decía insistentemente que era una mujer trans, al principio se le decía que era un hombre, se le vio imposibilitado por muchos años el ejercicio de su trabajo, que era la práctica deportiva, ¿no? Y que afortunadamente tuvo su asidero gracias a ese dictamen de la Corte Internacional. ¿Bien? Y esto nos permite hablar entonces desde una perspectiva histórica. Si atendemos todos estos conceptos y vemos ese ejemplo tan claro de Caster Semenya, ¿no? Y de toda esa agenda que está detrás, podemos entender que la exclusión en el deporte, a veces autoproclamada en base a argumentos científicos y en este presunto fair play, no es algo nuevo en el caso de las mujeres trans, ¿no? La historia justamente nos ha permitido ver que esta desigualdad en diferentes categorías ha sido estructural en el deporte, ¿no? Y no hace falta mirar mucho hacia atrás para darnos cuenta que, por ejemplo, en el caso de Jesse Owens, este atleta que aparece en la foto de abajo, se generaban ciertos argumentos, ¿no? Respecto de la ventaja competitiva que tenían las personas racializadas en base a un argumento endocéntrico, directamente personas negras para competir y se les excluía de las competencias deportivas internacionales. Jesse Owens ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Berlín. Ahí está al lado de un hombre blanco que está saludando con el saludo fascista, ¿no? O también más recientemente, en los años 70, en esta famosa foto de Catherine Switzer, que era una maratonista de Boston que quiso competir sin incluso la autorización de la organización y ustedes están viendo ahí cómo estos hombres, estos compañeros de la maratón la tratan de expulsar porque se decía que las mujeres no tenían una capacidad física, anatómica, para llevar a cabo una disciplina como el maratón. Y entonces la reflexión aquí, la que pesa es que en estos casos, al igual que los argumentos que hoy se levantan respecto de las personas trans y en específico de las mujeres trans, tienen que verse desde esa perspectiva crítica histórica que nos permite identificar el impacto de los sesgos y los prejuicios que además
han gozado, en el caso de Jesse Owens, en el caso de Catherine Switzer y también de Caster Semenya y de las deportistas trans en general, de una amplia aceptación social y técnica, ¿no? Vemos cómo estos prejuicios, incluso bajo presunta objetividad, tienen estos efectos y estas consecuencias, ¿bien? Dicho esto, ¿no? Y yendo ya hacia las prácticas para luego pasar con Dani. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Si entendemos que existe un debate y que entendemos que existen ciertos argumentos que eh, podemos desarmar o no se pueden aplicar universalmente para esa justicia retórica, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Lo primero son cuestiones y ejercicios individuales. Por ejemplo, la alerta crítica significa entrenar la mirada personal y también de nuestras organizaciones, ¿no? En la identificación de los sesgos, es decir, si estos cuatro elementos de análisis que hemos podido revisar aparecen en aquellos contenidos que vemos y que consumimos respecto de la práctica deportiva de las personas trans o de las personas LGTBI, ¿no? Y nos permite rastrear la desinformación y la agencia, ¿no? Esa intencionalidad detrás de las declaraciones que están contenidas, ¿no? Esto también nos remite a deshacer el clickbait, es decir, siempre imprimir una mirada crítica en aquellos contenidos que buscan reproducir constantemente sesgos y estereotipos, ¿no? Y que al final es una información parcial sobre el deporte practicado por personas LGTBI, ¿no? Busquemos cuántas veces o cuántas noticias en Google hay de mujeres trans que no ganaron, ¿bien? Eso es clickbait, es decir, siempre es noticia y eso genera esa desinformación y esa parcialidad cuando una mujer trans gana una competencia, no cuando queda segunda, queda cuarta o queda de las últimas porque ha sido superada por mujeres cis. No sé si entienden a lo que voy, ¿no? Es decir, que hay que entender que siempre es noticia y es una parcialidad en la publicación de los contenidos, solo si las mujeres trans son noticia cuando ganan una competencia deportiva, ¿no? También tenemos que generar estos hinchas agentes de cambio, ¿no? Tenemos que evitar la inercia de la cancha, desatender esa idea de que el insulto homofóbico durante el partido de fútbol es algo normal y es parte de las tradiciones o de la cultura del fútbol, ¿no? Entender que tenemos que evitar reproducir esos cánticos o mensajes con contenido homofóbico y además alentar a nuestros amigos y amigas a reflexionar sobre el impacto que esto tiene, ¿no? Una cosa que he mencionado con bastante acento es entender que el deporte es un espacio de justicia, ¿no? De justicia social. Hay un alcance pedagógico del deporte y la práctica, por ejemplo, que fomenta la igualdad de género, especialmente cuando este se practica en los barrios, ¿no? Es decir, muchas veces el deporte permite la superación de la pobreza o de las situaciones de vulnerabilidad y lo tenemos que entender como tal. Y también desde el derecho al trabajo. Es decir, que cuando estamos excluyendo a personas LGBTI y especialmente a las mujeres trans de la práctica deportiva, de ese desarrollo profesional que han llevado a cabo durante tanto tiempo, les estamos negando el derecho a trabajar en lo que quieren. ¿Bien? También tenemos que abordar este LGBTI odio, ¿no? Como un fenómeno estructural en la práctica deportiva, ¿no? Es decir, que tenemos que tenerlo en cuenta desde siempre para abordar, por ejemplo, casos de acoso, de salud mental, de derechos laborales, como lo mencionaba, y también otras brechas como los techos de cristal y las políticas públicas en relación a la participación de las personas LGBTI, a la visibilidad de estas personas LGBTI en el deporte. Y fundamentalmente, desde un punto de vista organizacional, lo que podemos hacer ya como empresas es generar iniciativas de sponsoring inclusivo. Así como el deporte en los barrios genera o encarna esa idea de la justicia social, de la superación de las vulnerabilidades, también puede generar espacios de convergencia de personas LGBTI que desde la práctica del deporte generan comunidad, ¿no? ¿Y qué podemos hacer como empresas o como organizaciones? Sponsorizar, patrocinar a esos clubes deportivos LGBTI justamente para potenciar ese propósito de la inclusión a partir del deporte. Bien, dicho eso entonces, habiéndome pasado un par de minutos, perdóname Dana, quedo abierto a las preguntas, a los comentarios y nos los vemos al final. Espero que haya servido de contexto para luego, que yo creo que es el plato fuerte, la conversación con Dani. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Nicolás en este momento.
porque si no, para pasar a conversar con Daniel, pero muchas gracias Nicolás por esta presentación, la importancia de posicionar al deporte como una herramienta de inclusión y de también cómo las organizaciones pueden hacerse partícipe de estas conversaciones transformadoras finalmente de la sociedad. Creo que no hay ninguna pregunta en el chat. Así que vamos a pasar con Daniel Arcos. Don Daniel Arcos, terapeuta ocupacional de la Universidad Austral de Chile, basquetbolista seleccionado de nuestra selección chilena de básquetbol, participante de estos últimos, que no han sido los únicos competiciones que ha hecho Daniel, pero lo reconocemos y lo conocemos por su participación en los Panamericanos de Santiago del 2023. Así que, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Em, Hola, bien, hola, saludos a todos que están aquí conectados, muchas personas de distintas partes, así que emocionado por estar aquí. ¡Ay, qué bueno, Daniel! Mira, estamos muy contentos de poder tenerte y queríamos partir esta conversación. Que nos puedes contar un poquito de ti, en dónde creciste, Mm. cómo llegaste a practicar deporte? Ahí te dejo un poquito abierto y de ahí yo te voy a hacer algunas otras preguntitas. Bueno, tengo 30 años, cumplí 30 hace muy poco, a fines de enero. Llevo viviendo un año y medio en Santiago. Yo soy de Chiloé, del sur de Chile, de una isla, de un pueblo, de Castro, una ciudad igual bien pequeña. Mi papá siempre ha sido dirigente de básquetbol, mi mamá basquetbolista igual, mi hermana también, entonces siempre he estado ligado al básquetbol de muy pequeño, igual mido casi 2 metros, mido 1,96 m, entonces por eso se me dio mucho lo del básquetbol y como les digo, en mi casa siempre habían balones, entonces no tuve mucha opción de cambiarme de deporte. Y eso he practicado básquetbol de los 6 años que ya estoy en las escuelitas de básquetbol y salí del closet hace 3 años y medio. En junio cumplo 4 años y creo que mi logro deportivo más grande que he tenido fueron los Juegos Panamericanos en que gané medalla de plata para Chile. En el básquetbol 3x3. Felicitaciones, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias por mostrar la medalla, que creo que es también un gran Ujú. orgullo y honor para todos los chilenos. Así que, en verdad, esto no me lo esperaba yo. Esta es una sorpresa que teníamos. Eh, Daniel, cuéntanos también cómo, un poquito relacionando con lo que había hablado Nico, cómo también ha sido tu experiencia de ser una persona LGBTI en el deporte, cómo tomaste esta decisión también de salir del closet porque finalmente está ahí en un espacio de representación. Sí, la presentación súper completa. El año pasado ya habíamos tenido una charla parecida, así que seco, Nico. Lo dice todo, hitos históricos súper importantes. El día de ayer también tuve otras entrevistas porque hay pocos referentes dentro de nuestro deporte chileno, de la comunidad. Hay muchas mujeres, como hablaba también Nicolás, eso a nivel internacional, que las mujeres llevan paso más adelantado en lo que es la diversidad, las mujeres cis. Y en cuanto a los hombres gay o bisexuales o pansexuales, no hay mucha representatividad. Entonces, ayer es un día en que todos quieren conversar conmigo, pero un día también que me ayuda a reflexionar mucho en lo que es la responsabilidad que llevo ya hace años desde que me visibilicé. Ha sido un camino de mucho descubrimiento, de que recién estos últimos 3 años y medio he podido realmente vivir como soy, libre, orgulloso, con mis colores, los saco siempre cuando puedo. Y nada, ha sido un camino súper lindo y digo lindo porque he podido ser auténtico, pero igual que se va mermando con los obstáculos que van saliendo que son como normales, porque finalmente como yo fui el primero en mi deporte sobre todo, en hacerlo público, tengo que lidiar con algunas cosas que lamentablemente se esperan de una sociedad machista homofóbica. Así que yo digo que es un camino lindo porque lo miro con gratitud, porque sé que soy muy privilegiado, que tengo una red de apoyo, tengo una familia que me bancó, que está ahí para mí siempre, tengo apoyo psicológico, he podido lograr medallas para Chile, así que digo que es privilegiado y tengo la suerte de poder hablar y ser la voz de personas que no tienen esa fortuna.
Gracias, Daniel, por compartir estas palabras. Creo que es súper importante cómo tu experiencia también nos permite acercarnos más a la realidad LGBTI. Siento que a veces quizás hablamos un poco de la comunidad como un poco casi que caricaturizada, pero el ponerle cara y ponerle experiencia, vivencia a esto, creo que es un aporte súper importante para esta conversación. Y bueno, quería preguntarte un poco cómo fue vivir dentro del closet en este espacio, como nos contaba ya hace poquito si lleváis 30 años, lleváis 30 años de vida, 4 años fuera del closet. ¿Cómo fue el proceso de tomar esta decisión y cómo fue el antes de vivir de forma visible? Mira, yo creo que tengo una carta en mis redes sociales para la gente que está ahí, que donde explico un poco mi proceso de salida del closet. La saqué hace 3 años y medio, se hizo viral. Tuve entrevistas con el DWA Alemania, medios de Estados Unidos, porque no es muy común que se visibilice en el deporte masculino ser parte de la comunidad. Entonces, ahí hablo mucho sobre que si bien el deporte un poco me atrapaba, un poco harto me atrapaba en el closet. También el vivir en una... Acá, si bien en Chile hemos avanzado harto en materia de derechos, en visibilizar, tú acá en Santiago, la capital, ves mucha diversidad, pero yo vengo de Chiloé, donde no se ven parejas homosexuales, lesbianas, personas trans, se está viendo más ahora en la adolescencia, pero en los últimos años. Entonces yo no tenía cómo educarme, seguí estudiando en Valdivia, en el sur, y siempre atrapado en el deporte, que los comentarios homofóbicos están ahí a plena luz del día. O sea, te metí al camarín y escucháis 3, 4 cosas homofóbicas, que ya es parte de la cultura deportiva. Entonces, cada vez que como que tomaba el valor cuando era más chico de hacerlo, llegaba al camarín o algo y me atrapaba. Eso fue casi todo, la mayoría, gran parte de mi vida, en que tuve que mentir cuando me preguntaban, en que estuve con chicas para tratar de encajar y ser uno más del grupo, porque al final es eso, tú quieres ser parte del grupo, entre los hombres todos quieren ahí sentirse parte. Y fue difícil, fue un camino que me costó mucho, un camino que yo decidí vivirlo así, estoy orgulloso de que ese haya sido mi camino. Ahora, pucha, ojalá hubiera sido como lo están viviendo los adolescentes, que tienen más referentes, que ahora siempre en una serie hay un personaje LGBT. En las redes sociales, si bien es un arma de doble filo, están ayudando mucho a que las personas reconozcamos referentes incluso a nivel internacional. Entonces tú te puedes sentir representado quizás por un referente de España o de Alemania, qué sé yo. Entonces eso en nuestros tiempos no estaba. Y por eso es que yo tomo esta responsabilidad, y siempre lo digo en mis entrevistas, de que trato de ser el referente que me hubiese gustado tener a mí cuando yo era chico. O sea, siempre te preguntan en cualquier área, en el periodismo, en la actuación, en los bailarines, ¿quién es tu referente? Y yo, claro, podía encontrar un basquetbolista que me gustara por, no sé, porque metía más triples, la clavaba o se movía bien, pero yo sabía que desde chico, de los 6 años que yo sé que era gay, y ninguno me representaba, decía, sí, ese me gusta cómo juega, pero yo sabía que lo mío era más allá del deporte, era como que no encontraba a alguien en el que me identificara. Y siento que el dar estos tipos de entrevistas, charlas, mostrarme tal y como soy, me ayuda mucho como a sanar al Dani que le faltó eso, al Dani que tenía miedo, al Dani que no se proyectaba en el futuro en el básquetbol porque sabía que no era su espacio. Entonces ha sido algo muy significativo para mí toda mi historia, y me gusta que le haga sentido a las nuevas generaciones, que al final eso es lo que yo quiero. Dani, me respondiste un poco la pregunta que venía después, que era como, ¿cuál crees que ha sido el impacto finalmente de tu salida del closet, de representar a la comunidad LGBTI en los Juegos Panamericanos? Y quiero como un poquito adosar la pregunta que nos hicieron en el chat, que a propósito de la representación, de la visibilidad, de tener referentes, ¿cómo ves esta inclusión del deporte LGBTI o de las personas LGBTI en el deporte con los niños? Mira, creo que seguimos al debe. Bueno, yo creo que estos son los espacios en los que estamos ayudando a las nuevas generaciones, el seguir educándonos, los adultos sobre todo, que somos los que tenemos que generar los espacios. Eh,
Me pasó que si bien yo me hice conocido un poco por mi salida al closet y a través de Instagram, ahora los Juegos Panamericanos tuvieron mucha cobertura. Entonces la televisión y las redes sociales se hablaba mucho de los Juegos Panamericanos. Y mi video que yo subí con mi bandera, para los que no saben, subí para la inauguración, salí con la bandera LGBT. eh, y tuvo mucho alcance en las redes sociales, entonces llegué a muchos niños y a muchas niñas. Y más que la vez pasada, entonces me es muy lindo de saber que hay niños que me dicen que gracias a mí le contaron a sus papás, que gracias a mí se volvieron a motivar en su deporte, que le hizo mucha ilusión, que no tenían ganas de ir al Estadio Nacional a acompañar a sus papás, que lo obligaron a ir a la inauguración y ver la bandera LGBT ahí conmigo, que aparte que soy alto, era casi el estandarte de, casi que la bandera mía la levantaba más que la de Chile. Entonces, creo que por ahí va. Me pasa que preguntaban que cuál era el legado de Santiago 2023 y yo decía que el legado tiene que continuar con los deportistas, que todos los deportistas, que incluso los que no ganaron medalla, porque ganar medalla era muy difícil porque estáis compitiendo con los mejores de América, teníamos que seguir con un legado y ese legado claramente te lo da los recintos deportivos de última generación que quedaron, pero igual los deportistas tenemos que hacernos cargo de nuestro discurso, de la responsabilidad que tenemos y creo que eso es lo que yo hago. Como te decía delante, sé que hay muchos niños que sueñan con algún día quizás ganar una medalla para su país o que ganar un sueldo. Si al final el ser deportista profesional tú te puedes dedicar a eso, si así se te dan las cosas y te esfuerzas. Pero creo que quedan tanta gente fuera, por eso es que lo hago. eh, Sé que el Daniel de niño está muy orgulloso y ojalá que las nuevas generaciones, yo siento que ya las nuevas generaciones vienen más atrevidas, vienen con otro chip, pero si los adultos no les generamos los espacios seguros, aún sigue siendo un espacio muy violento. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. En verdad creo que no sé cómo estará la gente allá, pero yo estoy muy emocionada. Creo que como el poder ser el adulto que de niño necesitaste es trascendental y por eso también el mensaje que entregas, que quiero destacar, que es importante también la educación que vivimos los adultos, cómo nosotros acompañamos estos procesos de infancia, cómo acompañamos estos procesos de desarrollo identitario. Así que muchas gracias por eso, por esos comentarios, Daniel. Quería hacerte como ya para ir cerrando, ¿qué consejos les entregarías a las personas LGBTI que nos están viendo o personas que que acompañan a otras personas que son LGBTI, como si tienen a un amigo en su contexto, como qué les dirías o qué mensaje le entregarías y en propósito de convertir a los lugares, ya sea deportivos, laborales, en lugares más seguros? A mí siempre me gusta dejar el mensaje porque algunos siempre como que me presentan como el basquetbolista activista. Y quizás sí es un activismo mostrarme tal y como soy en una sociedad homofóbica, machista, pero yo siento que no es necesario tener un, una descripción como de activismo. El activismo lo puedes hacer cuando estás tomando once con tus hijes, cuando estás en el horario de trabajo, cuando pones un tema sobre la mesa, aunque sea incómodo, o cuando tienes ganas de decir algo y no lo quieres decir. Creo que desde ahí se empiezan a generar los espacios seguros, desde esas discusiones, de esas conversaciones incómodas, porque hay que hablar esto con naturalidad. Ayer me subieron un video y yo leía como, soy maricón y soy feliz. Y de una entrevista, de una nota que me habían hecho cuando salí con la bandera. Y yo dije, hoy dije eso sí, con la euforia que es la que tenía. Y esa palabra maricón aún suena como muy fuerte, suena muy ofensiva. Ya entre la comunidad, entre los hombres gays, se ha resignificado mucho ese concepto y me gusta que también sea así porque es una palabra que a todos nos causó mucho daño cuando éramos chiques. Pero creo que desde ahí empezar desde toda nuestra vereda, aportar un granito de arena. No es necesario tener ahora un conversatorio con 100 personas o en tus redes sociales tener millones de seguidores. Tú puedes empezar a aportar tu granito de arena donde estés en tu trabajo, visibilizándote en tu trabajo, con tus amistades, contando que quizás estás saliendo con citas nuevas y que es de tu mismo género, porque así es donde vamos a empezar
a construir una sociedad más inclusiva finalmente. Entonces, hablar de diversidad no tiene que ser tabú, sobre todo en estos tiempos, sobre todo ahora que estamos tratando de ganar más espacio. Y ese es el mensaje que yo les doy porque la vida es muy corta, es muy, muy corta, entonces tenemos que vivirla plenamente y creo que podemos dejar un legado de una sociedad mejor. Así que esa sería mi invitación. Y a los espacios laborales que, bueno, la red Pride Connection es una red de organizaciones que trabaja en pro de la inclusión de personas LGBTI, entonces aquí hay mucha gente que trabaja en diversidad e inclusión que te está escuchando. ¿Qué consejos le entregarías a los espacios laborales para transformarse en lugares más inclusivos? Nicolás dijo al final de la presentación como tips que se podrían ocupar y me gustó mucho ese que de apoyar estas instancias que sean educativas, apoyar instancias que favorezcan estos temas de conversación. Eh, la otra vez escuchaba a un psicólogo que decía que el tener una banderita en un espacio de trabajo ya te convierte en un espacio inclusivo y es verdad apoyar a las personas que están haciendo este trabajo, porque algunas veces es ingrato. A mí, para ir no muy lejos, a mí hace poco otros deportistas decían que yo estaba en la selección chilena porque lo mío era mediático y que yo le sacaba provecho a eso. Entonces, eso también es homofobia y yo le decía a mi amistad, o sea, ojalá a mí me auspiciaran como me auspician. No me ha llegado ni siquiera un auspicio después de los Panamericanos, la medalla que que logré. Lo que tengo era de antes. Entonces, no es que le esté pidiendo auspicio, pero sí tienen que apoyar dentro de supongamos, si están en una empresa y hay una área que se encarga de la diversidad y tú quieres que tu empresa sea más diversa, apoya esa área. O sea, tenemos que entre nosotros, los que somos muchos, ya la minoría, eso de hablar de la minoría, eso ya fue ya. Somos muchas personas y mientras más nos visibilicemos y más nos apoyemos, vamos a crecer. Pero si seguimos con egos de lado, con que, ay, no, es que no me gusta esto, porque no, es que él quiere sacarle provecho a esto, no, o sea, tenemos que dejar los egos de lado para poder crecer, dejar nuestra diferencia de lado, porque si queremos inclusión, tenemos que partir desde nosotros mismos hacia afuera. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras, por esta conversación que creo que hace mucho sentido a la conversación que habíamos tenido anteriormente con Nicolás. También quiero agradecerle a Nico que todavía está conectado por ahí, si puede prender su camarita. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Nicolás tiene una pregunta o quiere Más que una decir algo. pregunta, sí, más que una pregunta, quería complementar a la respuesta de Dani a la pregunta de Sandra en el chat respecto a la inclusión de los niños, niños, niñas, niñes en el deporte, que ojo con los sesgos de género. Cuando uno es pequeño, pequeña, pequeña y quiere practicar un deporte, eh, y quiere hacer un deporte que ha sido tradicionalmente considerado como para mujeres, feminizado, en el caso de un niño, que no se le trunque eso, ¿vale? Eso también es parte de entender el deporte desde la inclusión, ¿no? O sea que yo creo que yo soy parte de una generación, yo tengo 35 años, no se me nota, pero tengo 35 años de una generación en el que o jugaba fútbol o no me realizaba como niño, ¿bien? Y eso es un trauma que me persigue hoy, aunque lo he superado. Es decir, la práctica deportiva como forma de realización personal, individual, de salud, etcétera, viene dada de la mano por sacudirnos como adultos, como bien decía Dani, los prejuicios que tenemos respecto al ejercicio de esos deportes, ¿no? El deporte, como la ropa, no tiene género. Muchas gracias, Nico. Sí, refuerzo esa idea, el deporte no tiene género, como el abrirnos a nuevas posibilidades, el abrirnos también en la adultez a descubrir nuevas prácticas también es una invitación. Nuevamente quiero agradecer a Daniel, a Nicolás por esta preciosa conversa. Quiero invitarles a la gente que nos está escuchando que puedan seguir a las redes de Pride Connection a través de LinkedIn, Pride Connection y Chile, y en Instagram, pride.connection. Así que eso, muchísimas gracias a ustedes dos, muchas gracias a quienes nos están escuchando, muchas gracias a Emilio que estuvo tras bambalinas. Así que eso, nos despedimos, les dejamos invitados a estar atentos a Dana, nuestras redes sociales. Dígame, don Nicolás. Hay una pregunta. sí.
pero no sé cómo, qué dice la pregunta. Tengo una pregunta. Sabemos que ahora eres parte primordial de la comunidad. Ah, viene aquí, ¿no? Una pregunta para Dani. No, no la escuché. ¿Cómo dijiste? Es que No, no es que sé venía si, una pregunta y parece que viene una segunda parte, ¿o no, Nico? sí, yo creo, no sé si en Decathlon Maipú, no sé si nos entiende tu pregunta. ¿Pero qué Mira, dice? aquí pues, dice, tengo una pregunta. Sabemos que ahora eres parte primordial de la comunidad. Tres puntitos. Ah, aquí viene. ¿Crees que en el futuro se llegará a estos deportistas sin la necesidad de mencionar su orientación sexual? Yo creo que, bueno, me pasó que dentro hay algunos que sé que viven también siendo parte de la comunidad, que son deportistas del Team Chile, y que me ven como casi que hago el loco, como, ¿por qué haces eso? Como que no creen que la representatividad se tiene que ver así. Yo creo que hay distintas formas en las que tú vives tu ser parte de la comunidad. Hay algunas personas de la comunidad LGBT que se identifican como lesbiana o como gay, pero no, dicen que no son parte de la comunidad. Y al final está bien, como que cada persona puede vivir de distintas formas eso, igual hacen deporte, igual son del Team Chile y ganan medallas, y está bien. Yo creo que el camino va para allá, de que en un futuro esperemos que no tengas que andar diciendo quién eres y que se vea lo deportivo. De hecho, la crítica en mi video que se viralizó era como, ¿y a quién le interesa lo que eres, lo que comes o lo que haces? Lo que interesa son las medallas. Ojalá gane una medalla este maricón, ojalá gane medalla este tal por cual. Y al final gané medalla. Pero si no hubiera ganado medalla, al final eso hubiera sido la crítica. Entonces, eh, es como cuando hablan de las etiquetas, pero ¿para qué se etiquetan? ¿Para qué se etiquetan como no binaria? ¿Para qué se etiquetan como trans? ¿Para qué? Si no es necesario, si quieren pasar desapercibido. Pero yo considero que las etiquetas son necesarias en esta etapa en la que estamos del proceso, en donde falta educación, en donde tú tienes que entender y entender y quizás encajar en algo que sí te hace sentido, porque vivimos en una sociedad binaria en donde desde pequeños te hicieron encajar en lo celeste o en lo rosado, entonces para nosotros que estábamos fuera de ese molde, que nos leamos una etiqueta y de verdad por fin en toda nuestra vida nos sintamos identificados, es necesario que exista la etiqueta en esta etapa. Claro, tú no andas diciendo por la vida yo soy pansexual, yo soy esto, yo soy lo otro, pero sí sirve para educar mucho. Entonces, yo creo que aún estamos en la etapa de la historia porque faltan muchos referentes, falta visibilidad, entonces ojalá que en un futuro eso pase, pero por ahora yo tengo que seguir levantando la bandera porque sé que falta mucho. Sí, y yo ahí agregaría, Dana, muy simple, que también esto de cuando no sea necesario mencionarlo, pero también cuando no sea necesario ocultarlo. Eso es importante también, porque se problematiza menos el ocultarlo o no hablarlo como homofobia liberal. Quiero decir, esta frase muy típica, no me importa lo que tú haces en tu cama, que es homofobia liberal, porque si vamos a una premiación, por ejemplo, al Balón de Oro, todas estas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a un deportista con su marido o a una deportista con su esposa, ¿no? Lo vemos mucho de rato, con Messi, con etcétera, ¿no? Entonces, que la misma necesidad, que la no necesidad de visibilizarlo sea equiparable a la misma no necesidad de ocultarlo o de tener que esconderlo. Sí, yo también quiero agregar algo antes de cerrar. Quiero decir que la visibilidad y la representación es importante a propósito de que necesitamos visibilidad y representación porque vivimos en un espacio que invisibiliza y que oculta. Y en la medida en la que sigamos ocultos, vamos a tener que salir a la luz. Pero como decía Daniel, aspiramos a que la sociedad algún día no necesite de las etiquetas, no necesite del género y no necesite ninguna de esas cosas porque esperamos que no existan divisiones a propósito de eso. Y por eso estamos aquí y por eso existe Pride Connection y por eso tenemos que seguir trabajando en que podamos visibilizar para que en algún punto esta conversación ya no sea necesaria.
pero por mientras vamos a seguir visibilizando y representando, así que Daniel, muchísimas gracias, Nicolás también, muchas gracias. Esperamos que a todos les haya servido esta conversación, les mandamos un abrazo cálido y nos vemos en una próxima versión de un webinar de Pride Connection. Que estén muy bien. Muchas Chao. gracias. Chao, chao.